Muy buenas noches a todas y todos los hermanos de la querida iglesia, amada iglesia de mis pastores Ronnie y Margarita, sus familias. Un honor poder estar con ustedes. No sé si se me escucha bien. Sí, he estado con algunos problemas de audio, entonces probando un micrófono nuevo y que bueno que se pueda escuchar. Así que gracias, tremendamente agradecido. Ya no sé cómo llamarle, si y Petri Conchalí o si ya están con el nuevo nombre de la congregación. No, todavía no, todavía está eso en proceso. Está en proceso entonces. Ok, ok, ok. Bueno, un agrado poder compartir con ustedes una vez más, queridas y queridos hermanos. Gracias por la confianza, gracias pastores por la confianza que tienen en este servidor. Y bueno, me han invitado a compartir la palabra y cuando me invitaron a compartir la palabra, le pregunté al pastor Ronnie si había alguna temática, algún contenido en especial que ustedes estuvieran viendo como iglesia, que quisiera que yo compartiera, y me dijo, no, lo que el Señor coloque en su corazón. Y eso es peligroso con Gustavo Roble. Entonces, ok, ya que me dijeron que lo que Dios pusiera en mi corazón, yo quisiera, en confianza y en cariño, tomarme la libertad de compartir una reflexión que compartí hace unas horitas atrás en nuestra congregación acá en Ñuñoa, eh, por la fecha en la que estamos, por la instancia en la que estamos. Entonces me gustaría también compartirla con ustedes como comunidad de fe hermana, como amigos y amigas en la fe, y espero que se pueda entender la intencionalidad de esta palabra, pero si hay algo que les incomoda o les conflictúa, obviamente ustedes me pueden hacer todos los reparos y todas las correcciones a día y por haber, y el pastor Ronnie, ustedes le dicen, pastor, no lo invite nunca más, ¿no? Y eso está dentro de las opciones. ¿Mm? Creo que me han permitido compartir pantalla, ¿verdad? Creo que me han dejado esa opción, ¿sí? Vamos a intentar, entonces, compartir. Entonces, vamos. Ok. Se ve ahí, ¿no? ¿Se alcanza a ver la pantalla? ¿Sí? ¿Tengo visual? ¿Lo pueden ver ustedes? Perfecto. Bueno, ustedes saben que mañana 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y en realidad para para muchas entidades sociales, todo el mes de marzo o pasado mañana, ¿no? Pasado mañana es el Día Internacional de la Mujer y muchas instituciones lo celebran todo el mes. Es el caso nuestro, como comunidad de fe, celebramos todo el mes como el mes de la mujer y en especial por la institución, por la fundación que dirige mi esposa y que la iglesia es parte comprometida de esta institución. Así es que vaya un saludo anticipado para todas las hermanas que están conectadas en esta tarde, en esta reunión, un tremendo y fraternal saludo. No es que se celebre en realidad, ¿no? Se conmemora este día especial por todas aquellas mujeres que hasta llegaron a dar su vida por reivindicar los derechos de la mujer, derechos básicos, derechos elementales, el derecho a existir como persona, el derecho a la educación, el derecho a poder formarse, educarse, el derecho a votar como un ciudadano, ¿no? Logros que hoy en día nos parecen tan habituales, eh, que pareciera que las mujeres lo han tenido eternamente, y eso no es así. Algunas décadas atrás, y si nos remontamos más atrás, algunos siglos atrás, era más complejo todavía y las mujeres estaban tremendamente limitadas en muchas cosas. Eh, Fíjense que pensando en esto, pensando en esta realidad, eh, wow, perdón, se salió la proyección. Pensando en esto, que yo quiero hablarle hoy de mujeres. Quiero hablarles de mujeres salvadoras, liberadoras, que están en la escritura y que muchas veces en las comunidades de fe, sobre todo nuestras comunidades evangélicas, no las consideramos. Muchas veces ni las mencionamos. A veces pasan total y absolutamente desapercibidas. No pensamos que la vida de esta mujer y las acciones de estas mujeres puedan, de alguna manera, dejarnos algo de enseñanza o puedan otorgarnos ciertas realidades
hermosas a compartir como comunidades de fe. Y yo quiero hablarles en esta tarde de unas mujeres maravillosas que son mujeres salvadoras y liberadoras dentro de el proyecto bendito de Dios. Cuando hablamos de salvador y liberador, se nos viene a la mente, sobre todo en el Antiguo Testamento, a Moisés, ¿no? Moshe, el salvado de las aguas, el libertador de Israel, el que tuvo que pelear con un imperio para lograr la libertad del pueblo de Dios, el proyecto liberador de Dios. Y Moisés es el salvador, es el que abrió el Mar Rojo, el que Dios lo utilizó para sacar a su pueblo en seco y llevarle a la libertad. Es el gran legislador de su pueblo, es el que les otorga la ley por mano de Dios. Entonces conocemos a Moisés como el gran libertador, el gran salvador que Dios usó, que Dios escogió para liberar a su pueblo. Pero ¿saben lo que muchas veces desconocemos? Ignoramos o no le prestamos atención, que Moisés no sería, no habría llegado a ser el salvador y el liberador que llegó a ser si no fuera por varias mujeres que Dios utilizó a lo largo de su vida, en especial antes que naciera. Sí, lo que estoy tratando de decir, queridas y queridos hermanos, es que Moisés no sería quien nosotros conocemos si no fuera por varias mujeres bastante valientes y osadas. Mujeres salvadoras, mujeres liberadoras, mujeres que actuaron para que Dios pudiera concretar su proyecto. Por ejemplo, ¿quién recuerda a las parteras en rebelión, en revolución, que permitió que Moisés pudiera nacer, por ejemplo? La Biblia nos habla de dos parteras que eran las jefas obstetras en el tiempo de los hebreos en Egipto. Ustedes saben que los hebreos habían estado viviendo en las tierras del delta del Nilo gracias a la intervención de José cuando llegó a ser primer visir en Egipto, pero una vez muerto José y una vez que pasaron generaciones, una nueva dinastía asume el control del Bajo Egipto que desconoce al pueblo hebreo. Y en vez de verlos como aliados, como amigos, como personas bien gratas, los ve como extranjeros que son migrantes indeseables. Egipto tiene miedo, la nueva administración tiene miedo. Están pensando en cavar una zanja, están pensando en poner un muro, ¿no? Están pensando en poner límites para que esta gente no siga aumentando su población. La administración de Egipto dice, no, esta gente puede ser peligrosa. ¿Qué tal si se unen a nuestros enemigos y se levantan en armas en contra de nosotros y nos hacen daño como pueblo? Entonces hay que limitarlos, hay que aplicar sobre ellos sanciones. Y lo primero que hace el reino egipcio es aumentar los trabajos, sobre todo los trabajos forzados. Pensaron que aumentando los trabajos forzados y obligando a mayor carga de trabajo iban a hacer que el pueblo hebreo disminuyera en cantidad, que no procrearan tanto, que no crecieran tanto, que no explotara la población hebrea. Pero la escritura dice que siguieron creciendo como pueblo y prosperados como pueblo. Entonces toman otra decisión. La decisión que toman es drástica. Faraón llama a la jefa de las parteras y les dice que todo niño varón que nazca tiene que ser asesinado. Solo se permitirán las niñas mujeres. Sí, porque las niñas mujeres pueden servir para las labores domésticas. Las niñas mujeres pueden servir para atender las casas de los cortesanos egipcios. Las niñas mujeres pueden estar al servicio de este reino, pero los varones los queremos fuera. Los varones queremos que sean asesinados al nacer. Y se les comisiona esto a esta jefa de las parteras, a Cifra y a Púa. Cifra en el hebreo se traduce como hermosura, belleza, y Púa como hermosa o atractiva. No sabemos si se refiere esto a su aspecto físico o si iba mucho más allá, tal vez para hablar de la personalidad, de la forma de ser de estas mujeres que eran parteras, matronas, obstetras, dedicadas a cuidar el nacimiento de los bebés. Faraón les dice, les doy a ustedes el encargo, no permitan que ningún varón viva. Cuando nazca un varón, ustedes lo asesinan. Y lo que hacen ella es desobedecer directamente la orden de Faraón. El texto bíblico nos dice que ellas no obedecen. Ante la instrucción de fijarse en el sexo de los niños, y si es niño, mátenlo, dice,
pero si es niña, déjenla vivir. Dice, sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces, cuando el rey de Egipto se enteró que los varones estaban viviendo, las mandó a llamar y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Yo no les di una instrucción que era quitar la vida de los varones, y ellas astutamente dijeron, lo que pasa, faraón, es que las mujeres hebreas son muy fuertes y ellas dan a luz antes que nosotras lleguemos a asistirle, así que no necesitan de nosotras para dar a luz, y por eso es que los varoncitos han logrado sobrevivir. Gracias a esta actitud de estas mujeres que se colocan como defensoras de la vida, que actúan en abierta oposición a las órdenes de Faraón, poniendo en riesgo sus vidas, porque desobedecer a Faraón te puede costar la vida. No estás desobedeciendo al pastor Gustavo, que si quiere le hace caso, y si no, bueno, verás tú. No, estamos hablando de un rey que es nada menos que considerado hijo de Dios. Es hijo de Ra, es Dios encarnado en la tierra, Horus, el omnipresente. El ojo de Egipto está en la persona de Faraón. Cuando desobedece a Faraón, desobedece a los dioses de Egipto. Así que eso no te va a traer ningún dividendo. Todo lo contrario, arriesgas tu vida. Pero ellas no están dispuestas a servir a este plan genocida. Ellas colocan su ingenio, su servicio, su valentía para servir al proyecto de Dios. Se oponen categóricamente a este poder político opresor que quiere destruir al pueblo de Dios, y astutamente, en una resistencia pacífica, pero muy astuta, evitan ponerse al servicio de la violencia, del odio, del genocidio y de la muerte. Gracias a estas parteras y a este acto heroico, que es bendecido por Dios, porque la Escritura dice que Dios bendice la familia de estas parteras, Moisés puede nacer. Si no hubiese sido por ella, Moisés hubiese sido asesinado al nacer. Ningún hombre pudo hacer nada, pero las mujeres, las parteras, sí lo hicieron. Son las primeras heroínas en la vida de Moisés. Moisés ya le debe la vida a Cifra y a Púa, pero no son las únicas. Déjenme decirles que no son las únicas. Hay otras mujeres valientes y osadas que están anteponiendo su vida para poder favorecer el nacimiento del libertador, del gran hombre de Dios que será usado para liberar al pueblo. Hay otras mujeres que son también parte de este proyecto. Dos de ellas, Jocabed, una mujer del clan levita, que llegará a ser la madre de Moisés, y su hija, Miriam o Mariam. Ellas van a urdir un plan para proteger a Moisés, porque aunque Moisés ha logrado nacer, Faraón ha dicho, como las parteras dicen que las mujeres hebreas no necesitan asistencia y por eso los niños varones siguen naciendo, vamos a hacer lo siguiente, voy a decretar un edicto. Toda mujer hebrea que tenga un niño varón debe entregarlo a las autoridades egipcias. Toda mujer que conciba un hijo varón lo entregará para que los soldados egipcios cobren vida de este pequeño. Esa es una orden, y la familia que se oponga a hacerlo pagará con su vida. Así de simple. Y la Escritura dice que Jocabed, esta mujer valiente, protege a su niño pequeño, lo oculta. Lo oculta de la inspección estatal, hasta que el niño va creciendo y ya su llanto es más fuerte, es más difícil controlarle y ocultarle, así que urden un plan con su hija mayor para poder protegerlo. Y recurren a una vieja tradición que probablemente se las heredó sus padres, ¿no? Probablemente la trajo Abraham, Isaac y Jacob desde Ur de los Caldeos, porque es una vieja historia muy antigua que habla de otro personaje que también fue salvado de una manera muy similar a Moisés. Los arqueólogos han encontrado unas tablillas de arcilla en la Mesopotamia que hablan de un gran rey, el rey Sargón. El rey Sargón tiene una historia de salvación muy similar a la que conocemos de Moisés. Estas tablillas fueron escritas probablemente
en el 2250 a.C. Y Sargón dice que su madre era una sacerdotisa, y como era una sacerdotisa sagrada tenía prohibido quedar gestando o tener un bebé. Como quedó gestando de un bebé, ella lo ocultó hasta mientras pudo. Cuando ya no pudo hacerlo, dice estas tablillas de arcilla, que los colocó en una canasta de junco, una canasta de mimbre, la embetunó con brea para que no se filtrara y colocó al niño en el río. Y dice este relato que el río no le hizo daño al niño, sino que lo transportó y lo llevó hasta un funcionario de la corte mesopotámica. Aquí, este funcionario, este cortesano, rescató al niño de las aguas y lo adoptó como su hijo. Y luego que este hijo creció dentro de la corte, llegó a convertirse con el tiempo en el nuevo rey de la zona de los sumerios y los caldeos. ¿No le parece conocida esta historia? Se parece mucho la historia de Sargón a la historia de Moisés. Es exactamente lo que Jocabed y su hija Miriam hicieron. Tomaron una canastita, la embetunaron, colocaron allí a Moisés y lo colocaron en el río Nilo junto a los juncos, lo más cercano posible, en el lugar que fuera muy, muy, muy tranquilo. Así que es muy probable que estas mujeres hayan recordado la historia que trajeron los patriarcas desde Ur de los Caldeos y la hayan utilizado astutamente, hábilmente, dirigidas por Dios para salvar la vida del pequeño Moisés. Usted conoce la historia. La historia nos dice que la cesta fue encontrada nada menos que por otra mujer, la hija de Faraón, quien se encantó con el bebé y llegó a desobedecer las órdenes de su propio padre, que había dado la orden de exterminar a los niños hebreos, y ella dice, no, este niño no lo van a matar, lo voy a adoptar, lo adoptaré para que nadie lo toque. Y adivinen quién aparece allí. En esa escena aparece la hermana de Moisés, nuevamente otra mujer, Miriam. Y Miriam, esta hermana mayor de Moisés, interviene y habla con la hija de Faraón, le dice, mire, ¿para qué usted va a cuidar a este niño? Es un niño hebreo, los niños hebreos son bien llorones. Es difícil cuidarlo, hay que amamantarlo, hay que cuidarlo. Entonces, ¿qué tal si le traigo una nanita hebrea? Yo le puedo traer una nana hebrea que cuide al niño hasta que esté más grandecito. ¿Qué le parece? Y así usted no se desvela en la noche. Princesa, ¿cómo usted se va a dedicar? Usted, una cortesana, se va a dedicar a esos menesteres. Y la princesa le dice, tráigala, traiga a esta nodriza hebrea. ¿Y a quién creen ustedes que trae Miriam? Miriam trae a la madre de Moisés, para que la madre de Moisés sea encargada de cuidar a su propio hijo, por orden de la hija de Faraón, que nadie toque a ese niño, y le dice, le pagaré para que se le alimente, se le cuide, y cuando ya esté jovencito, cuando sea un nájar, un adolescente, me lo traes a palacio para que sea educado en palacio como mi hijo. ¿Qué le parece? Después de que tenía orden de muerte sobre todos los niños, resulta de que ahora Moisés está estudiando con licencia de Faraón, con beca, con beca de alimentación y con todos los cuidados para que no sea tocado. Gracias a estas mujeres, la madre, la hermana, la hija de Faraón, salvan la vida de Moisés. Una vez más, mujeres salvando la vida de Moisés. ¡Wow! Y será criado por su madre. Por favor, querido hermana y queridas hermanas y hermanos, no le hagamos tanto caso a Disney y a Hollywood, que no han presentado a Moisés como educado en Egipto desde niño y que no sabía cuál era su familia y que pensaba de que él era hermano de Ramsés, hijo de Seti, y que él vivía en Egipto porque siempre fue egipcio, hasta que una vieja malintencionada de la corte egipcia le dijo, ¿qué te crees tanto tú, Moisés? Si tú eres hijo de esclavos, jamás fuiste a Egipto, tú eres hijo de los hebreos. Y él le dice, no, eso no es verdad, yo soy hijo de Seti, el gran faraón, y mi hermano Ramsés, yo soy egipcio. No, mentira, a ti te recogieron, guacho hebreo. Y él entra en un trauma y va a hablar con el faraón y le dice, padre, hijo de Ra, Horus en esta tierra, ¿es verdad que yo no soy tu hijo? ¿Es verdad que soy hijo de los esclavos hebreos?
Y Seti con tono melodramático, alguien que toque el piano ahí, por favor, con tono de drama, Seti le dice, sí, es verdad, Moisés, eres hijo de los esclavos hebreos. ¡No! Esa historia que nos ha vendido Hollywood y que nos ha vendido Disney no es verdad, querido y querida. Eso es falso. La Biblia dice que Moisés fue criado desde niño por su propia madre. Estuvo en casa de los hebreos, vivió con los hebreos, entendió su cultura, fue enseñado en sus creencias, aprendió a conocer del Dios de Israel, entendió su núcleo cultural, porque solo cuando fue un adolescente fue llevado a palacio para que pudiera ser educado en él. Solo cuando él creció será llevado hasta palacio y allí será educado, como nos cuenta la arqueología y la historia, como otros hijos de príncipes, como otros hijos de gobernadores y dignatarios, será formado en matemática, aritmética, astronomía, ciencias de guerra, economía y una serie de ciencias que la arqueología hoy en día nos ha revelado, tal como lo indica la escritura. Así que Moisés le debe la vida a estas mujeres. Pero, ¿sabía usted que Miriam, la hermana de Moisés, cuyo nombre significa destacada y eminente, es la primera mujer en la Biblia que hace teología? Es la primera mujer en la Biblia que es llamada profeta. La escritura dice que ella es una Hannabija. Naví significa el profeta, el que habla en nombre de Dios. Nabija es la forma femenina. La escritura en Éxodo 15 le llama a Miriam la profetisa y es la primera en ser llamada así en la Biblia, antes que Débora, Hulda, Noadias, ¿no es cierto? Y la esposa de Isaías. O sea que Miriam llega a convertirse en una vocera de la palabra de Dios. Llega a convertirse en una enunciadora de la palabra de Dios. Y recuerda cuando cruzan el Mar Rojo y Dios le libra del ejército de Faraón, dice que ella toma el pandero y junto a las demás doncellas de Israel exalta al Señor con un magnificat, con un canto teológico donde exalta a Dios como el creador y libertador de su pueblo, como el que ha sido engrandecido. Tremenda, pero muy pocas veces hablamos de ella, muy pocas veces la consideramos. Imagínense, hasta aquí, y ya casi estoy terminando, no se me angustien, pero imagínense, hasta aquí el gran libertador ha sido salvado por las dos parteras, Cifra y Púa, por su madre Jocabed y su iniciativa, por su hermana Miriam y su astucia, por la hija de Faraón, que se atreve a oponerse a la misma orden de su padre. Y gracias a estas mujeres, Moisés vive. Pero no será la única. Hay una más que quisiera mencionar. Una mujer muy importante en la vida de Moisés, el gran libertador. Me refiero a una sacerdotisa, a una hija de sacerdote. Cuando Moisés huye de Egipto porque ha asesinado a un capataz, recuerdan eso, ¿no? Y huye al Golfo, ¿no es cierto?, hacia la península arábica y se encuentra allí en las tierras madianitas, en Madián. Allí conoce a Jetro, un sacerdote de Madián que tiene 7 hijas. Él llega hasta el lugar, las hijas de este sacerdote están pastoreando el rebaño de su padre, otros pastores hombres no les dejan hacer la función, ustedes saben, los pastores nunca dejan que las pastoras pastoreen, me refiero a la historia bíblica, ¿no? No deja que ellas pastoreen, entonces les incomoda, no les permiten abrevar el ganado, y en eso llega Moisés y las defiende, y él queda prendado de una de estas jovencitas. La historia nos dice que Moisés se queda a vivir en tierra de Madián y Jetro se convierte en su suegro porque le entrega como esposa a Séfora, su hija. Séfora, que en el hebreo Tzífora significa la avecilla, la alegre, la jovial, la dulce. Esta mujer que se casa con Moisés le salvará la vida literalmente a Moisés y nunca o rara vez se habla de ella respecto a eso en nuestra iglesia. Sí, hay un pasaje bastante oscuro que en estos momentos no se los voy a aclarar, sino que cuando ustedes vayan al Instituto Bíblico, ¿no es cierto?, ahí de la Iglesia Petri Conchalí, ahí hablaremos de este pasaje en particular, hoy no es el momento, pero hay un
un pasaje, no sé si ustedes conocen un pasaje de la Escritura que dice que cuando Dios comisiona a Moisés para ir a liberar a su pueblo a Egipto, para que hable con Faraón y que deje ir a su pueblo, dice que Moisés toma a su esposa Séfora y a su hijo mayor Gerson, van de camino a Egipto, se detienen en un hospedaje, en una hospedería, en una caravana para comerciantes, para peregrinos, y en esa hospedería el texto dice que Dios intentó o quiso quitarle la vida a Moisés. ¿Lo han leído? ¿Alguna vez lo han leído? Algunas versiones dicen que el ángel de Jehová quiso matar a Moisés. Otras versiones dicen que Dios quiso matar a Moisés. ¿Por qué? Porque si Dios mandó a liberar a su pueblo, a Moisés de Egipto, ¿por qué quiere matarlo? ¿Por qué quiere quitarle la vida? Es un pasaje oscuro, complejo de interpretar. Si alguno quiere saber cómo interpretarlo, matricúlese ahí en la escuela de líderes, ¿no? Y ahí vamos a conversar del tema en algún momento. Lo dejo en expectación, pero solo Séfora pudo salvarle. Solo Séfora pudo evitar que Moisés muriera. La escritura dice que lo que hace Séfora ante la enfermedad de Moisés repentina que le ha de quitar la vida, ella valientemente toma un cuchillo de pedernal que llevaba con ella, toma a su hijo mayorcito, a su hijo adolescente, y lo circuncida. Hace una operación y corta el prepucio de su hijo y lo circuncida, porque ella entiende como sacerdotisa que el error que Moisés ha cometido es no haber hecho la circuncisión que Dios ordenó a Abraham y a cada hijo de los hebreos, y que Moisés no lo había hecho. Y ella entendió que debía hacerlo. Corta el prepucio de su hijo y lo lanza a los pies de Moisés y le dice: un esposo de sangre me eres tú. Y cuando ella hace esta acción, el texto bíblico dice que Dios se aleja de Moisés para no matarlo. Sí, eso es lo que dice el texto bíblico. En un albergue del camino, el Señor salió al paso para darle muerte. Séfora entonces tomó un cuchillo de piedra, le cortó el prepucio a su hijo y lo aplicó a las partes o a los pies, ¿no? Dice en algunas otras traducciones de Moisés, y dijo: eres para mí un marido de sangre. Y el Señor lo dejó cuando ella dijo marido de sangre por la circuncisión. Eso está en Éxodo. Está en Éxodo, ustedes lo pueden leer allí. Es decir, Moisés estuvo a punto de morir antes de liberar al pueblo de Egipto, sí. ¿Y quién lo salvó? Séfora, su esposa. Al circuncidar a su hijo, la tradición hebrea, los rabinos hebreos han tratado de explicar este pasaje, y la gran mayoría de los grandes rabinos hebreos, Rabí Rashi, Rabí Yossi, el Targum de Onkelos, todos coinciden en la valentía de Séfora y dicen: ella fue la heroína que salvó la vida de Moisés. Si no es por Séfora, no tenemos libertador de Egipto. Ella es la que permitió que él pudiera cumplir su misión. Ella es la que permitió que él llegara hasta Egipto y cumpliera con el propósito divino. Imagínense, hemos hablado de mujeres valientísimas, mujeres salvadoras, liberadoras, las parteras que supusieron a la muerte de los niños, Púa y Cifra, la madre que ama a su hijo y no pretende entregarlo para que lo maten, Jocabed, la hermana que está dispuesta a cuidarlo, Miriam, la hija de Faraón que lo adopta como si fuera suyo, y Séfora, la sacerdotisa que protege a su esposo para que no muera. Si no hubiese sido por estas mujeres, Moisés no existiría, pero nunca hablamos de ella, nunca nos referimos a ella, nunca tocamos su valentía, su decisión, que hablaron cuando ningún hombre habló, que actuaron cuando otros hombres tenían miedo a la muerte, y sin embargo ellas fueron capaces de cumplir con el propósito de Dios. En este mes de la mujer, y ya pronto en el día conmemorar el Día de las Mujeres, yo quiero honrarle, queridas hermanas, a cada una de ustedes. Quiero honrarle a ustedes como mujeres de Dios, como mujeres maravillosas, como mujeres que están dispuestas a hacer todo lo que sea necesario por proteger a los que aman, como mujeres de fe que conforman nuestras comunidades. Todos los sociólogos y antropólogos de nuestro país dicen que el 70% de los miembros de las iglesias evangélicas son mujeres. Son las que han levantado los templos gracias a las ventas de empanadas, completos, sopaipilla. Son las que acuden a nuestros templos en tiempos de invierno, las que siempre están.
son las que mantienen los proyectos, son aquellas que son dadivosas continuamente, que jamás paran de entregar, de aportar, de trabajar. Son las que cuidan, son las que protegen, son las osadas, son las valientes, son las inteligentes, son las audaces, son las que son capaces de complementar todos sus quehaceres diarios y muchas veces hasta sus profesiones para cuidar y velar de los suyos. Permítanme honrarla, queridas hermanas. Siempre hablamos de varones, siempre hablamos de héroes de la Biblia, siempre hablamos de los grandes personajes masculinos de la Escritura. Hoy yo quise hablar de heroínas, de mujeres maravillosas, de mujeres que salvaron la vida de aquel que sería el libertador y mujeres que siguen salvando la vida de muchos creyentes hoy en día. Con esto honro a mi madre, honro a mi esposa, a mis hijas, a mis hermanas en la fe, a mis compañeras en la facultad, a aquellas que sirven en la obra de Dios, a las misioneras, a las evangelistas, a las maestras, a todas las mujeres maravillosas que Dios ha puesto en nuestras comunidades de fe. Permítanme orar, por favor, por todos, pero en especial por ustedes, queridas hermanas. Amado Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú has colocado en nuestras hermanas vida, fuerza, vitalidad. Has colocado en ellas audacia, has colocado en ellas valentía. No temen en tiempos de pavor porque tú eres su valentía. No tienen miedo cuando hay conflictos, son las que nos animan, las que nos incentivan, son las que nos motivan a seguir adelante. Cuando hay conflicto, cuando los varones perdemos nuestros trabajos o cuando las cosas no salen bien, son las que creen, son las que oran, son las que tienen confianza, son las que nos animan, las que nos dicen que estemos tranquilos, que tú tienes el control, que tengamos fe. Señor, gracias. Tú llamaste, Señor, a la primera mujer en la historia de la humanidad, Eva. Señor, viene del verbo vida. Su nombre significa la madre que da vida, la madre que otorga vida. Son mujeres de vida, sin lugar a dudas. Señor, bendigo a mis hermanas que están presentes en esta conexión y a todas mis hermanas de la iglesia de Petri y Conchalí. Bendigo a todas estas mujeres, a todas mis hermanas, sin importar su edad, a las que son niñas, jovencitas, adolescentes, las que están estudiando, las que están en la universidad o en estudios superiores, las hermanas que están, Señor, trabajando activamente por sus familias, por tu iglesia, por tu obra, las que extienden el reino, las que son mensajeras de tus buenas nuevas, las que comunican tu palabra. Benditos son los pies, Señor, de estas mujeres que anuncian tu paz, que anuncian tu reconciliación. Gracias por todas estas mujeres, Señor. Bendícelas, guárdalas, anímalas, fortalécelas. Tú vas en su caminar, tú caminas con ellas, tú hablas con ellas, tú las guías, Señor. Tú les muestras a través de sueños, visiones, le hablas al corazón, le hablas por tu palabra. Yo las honro y las bendigo hoy, Señor. Las honro y las bendigo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. 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 Muchas gracias, amadas y amados. Gracias por la paciencia. Gracias por permitirme este tiempo. Gracias, Pastor Ronnie.